El sistema que convirtió el agotamiento en sentencia de muerte. Hay un momento que ninguna sobreviviente de Ravensbrück olvida. No fue la llegada al campo, ni el primer pase de lista bajo la nieve, ni siquiera el primer golpe. Fue un instante más pequeño, más frío, más burocrático. Una guardia que te miraba de arriba abajo, fruncía el ceño y anotaba algo en su lista. Ese gesto, casi aburrido, casi mecánico, podía decidir si ibas a seguir viva o no. En Ravensbrück, el valor de una persona se medía en términos de productividad. Mientras podías trabajar, mientras podías sostenerte en pie durante las 12 horas de turno en las fábricas de Siemens o cargar piedras bajo el frío de Brandenburg, existías para el Reich. El día en que tu cuerpo cedía pasabas a ser un problema logístico, y los nazis tenían soluciones muy concretas para los problemas logísticos. El campo fue construido en 1939 para albergar a unas 6.000 mujeres. En 1944 llegó a tener más de 50.000. El hacinamiento no fue un accidente, fue una herramienta. Cuando el espacio desaparece, cuando el aire escasea, cuando las enfermedades se propagan entre cuerpos debilitados por el hambre, el proceso de selección se acelera solo. La infraestructura misma del campo mataba antes de que ninguna guardia levantara la mano. Pero Ravensbrück también tenía sus mecanismos oficiales de clasificación. Las prisioneras eran evaluadas con una frialdad que resulta difícil de comprender. No había emoción en esas evaluaciones. Había criterios. Puedes trabajar. ¿Cuánto tiempo más podrás hacerlo? ¿Vale la pena el pan que consumes? Gemma LaGuardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, estuvo encerrada en Ravensbrück y describió ese proceso con palabras que todavía duelen. Nos miraban como se mira a un caballo antes de comprarlo. Solo les importaba si podíamos seguir tirando del carro. No era metáfora, era la realidad exacta de lo que ocurría en aquellos patios. La distinción entre las que servían y las que habían dejado de hacerlo no siempre era visible a simple vista. Una mujer podía parecer funcional por fuera y estar completamente destruida por dentro. Muchas aprendieron a simular fortaleza, a caminar erguidas cuando apenas podían mantenerse en pie, a morderse el labio durante los pases de lista para no revelar el dolor. Porque mostrar debilidad era peligroso. Porque la debilidad llamaba la atención. Y la atención en Ravensbrück pocas veces traía nada bueno. La sobreviviente polaca María Bielica recordó que las prisioneras se enseñaban entre ellas a no mostrar signos de enfermedad durante las inspecciones. Nos pellizcábamos las mejillas para tener color, caminábamos más rápido de lo que podíamos. Era una actuación constante, un teatro del que dependía tu vida. Las mujeres se convertían en actrices de su propia supervivencia. Lo más perturbador del sistema de Ravensbrück es que no requería monstruos para funcionar. Requería burocracia. Requería planillas, registros, evaluaciones de rendimiento, informes semanales. La crueldad estaba codificada en procedimientos administrativos tan ordinarios que resultaban casi invisibles. Una funcionaria podía pasar el día firmando papeles que enviaban mujeres a la muerte y llegar a casa a cenar con su familia sin sentir que había hecho nada extraordinario. Esa banalidad, ese horror vestido de normalidad burocrática, es quizás la lección más inquietante que Ravensbrück tiene para darnos. No necesitas odio para participar en un sistema de exterminio. Solo necesitas indiferencia y un formulario que llenar. Ser marcada como inservible no siempre ocurría de golpe. A veces era un proceso gradual. Primero te asignaban a trabajos más pesados, sabiendo que tu cuerpo no aguantaría. Después te reducían las raciones. Después comenzabas a llegar tarde a los turnos por puro agotamiento físico. Y esos retrasos acumulaban sanciones. Y las sanciones reducían aún más las raciones. Era un ciclo diseñado para consumir a las personas desde adentro, de manera sistemática, casi invisible. Charlotte Delbo, escritora francesa de la resistencia que sobrevivió al campo, escribió después de la guerra: «Nos morían los huesos antes que los sueños. Eso fue lo que no esperaban. Que siguiéramos soñando cuando ya no teníamos fuerzas para caminar».
Esa capacidad de seguir soñando, de seguir resistiendo con la mente, cuando el cuerpo ya no daba más, es lo que este relato busca honrar. No solo el horror de lo que ocurrió, sino la humanidad extraordinaria de las que lo vivieron y encontraron maneras de sobrevivir o de morir, con una dignidad que sus captores nunca lograron arrebatarles del todo. A lo largo de los próximos tópicos, vamos a entrar en los rincones más oscuros de Ravensbrück, el Revier, los experimentos médicos, las ejecuciones, las marchas de la muerte. Vamos a conocer los nombres de las mujeres que pasaron por esos muros y los de quienes les hicieron daño. Vamos a entender cómo funcionaba esa maquinaria y por qué es tan importante que no la olvidemos. Porque recordar no es solo un acto de respeto hacia las muertas, es una advertencia para los vivos. Si crees que historias como esta merecen ser contadas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu like ayuda a que la memoria de estas mujeres llegue a más personas. Ellas arriesgaron todo para que el mundo supiera. Lo mínimo que podemos hacer es escuchar. Cómo Ravensbrück convirtió la burocracia en un instrumento de muerte. En la mayoría de los campos nazis, la selección ocurría a la llegada. Una rampa, un médico con una linterna, un gesto hacia la derecha o hacia la izquierda. En Ravensbrück, el proceso era diferente, más lento, más continuo. No era un momento único de separación, sino una evaluación permanente que nunca terminaba, que te acompañaba cada día mientras siguieras con vida dentro de ese perímetro de alambre electrificado. Las prisioneras eran clasificadas desde el instante en que descendían del tren. Los triángulos de colores cosidos en la ropa no eran solo una marca de identificación, eran una jerarquía. Rojo para las presas políticas, morado para las testigos de Jehová, negro para las llamadas asociales, una categoría que incluía a lesbianas, sin techo, mujeres consideradas moralmente inconvenientes para el régimen, amarillo para las judías, rosa para las gitanas, aunque este color no era oficial en todos los periodos del campo. Esa jerarquía importaba, determinaba qué trabajo te asignaban, en qué barracón dormías, cuánta sopa recibías. Las presas políticas alemanas, paradójicamente, solían estar en una posición relativamente mejor que el resto, porque el sistema las necesitaba como capatazas, las llamaban Blokova, para controlar a las demás. Era una forma perversa de dividir para dominar, convertir a las prisioneras en guardianas de otras prisioneras, diluyendo la responsabilidad y la posibilidad de solidaridad. Pero más allá de los triángulos, la clasificación real, la que decidía quién vivía y quién moría, ocurría en los pases de lista, en los informes de los médicos del campo, en las evaluaciones de rendimiento de las fábricas. Existía un flujo constante de información sobre cada prisionera, cuánto producía, cuántas veces había faltado al turno, si había sido sancionada, si su estado de salud era recuperable o no. El término que los nazis usaban para las mujeres que ya no podían trabajar era directo y brutal, Musselmänner, en los campos masculinos, un término que también se usaba informalmente en Ravensbrück. Significaba, literalmente, alguien que ya no resistía, alguien que había llegado al límite del desgaste físico y mental, cuerpos que caminaban, pero que ya habían dejado de luchar. Las demás prisioneras reconocían ese estado con una mezcla de compasión y terror, porque sabían que podían llegar ahí ellas también. Selma van de Perre, una judía holandesa que sobrevivió a Ravensbrück usando una identidad falsa, recordó décadas después cómo se desarrollaba esa clasificación invisible. Había mujeres que un día estaban contigo en el turno y al siguiente ya no aparecían. No se decía nada, no se preguntaba. Todos sabíamos lo que significaba. Preguntar era peligroso. El silencio era una forma de supervivencia. El silencio como estrategia. Esa es una de las dimensiones más devastadoras del sistema de clasificación de Ravensbrück. No solo destruía los cuerpos, sino que destruía la posibilidad de ser testigo del sufrimiento ajeno. Las mujeres aprendían a no ver, a no registrar, a no reaccionar, porque reaccionar te convertía en objetivo. Las inspecciones médicas oficiales eran otra capa del sistema. Se realizaban de manera periódica,
y las mujeres eran presentadas desnudas ante los médicos del campo, quienes decidían su destino con la misma actitud con que un mecánico revisa un motor. ¿Funciona todavía? ¿Vale la pena repararlo? Las que pasaban la inspección volvían a los barracones. Las que no recibían una anotación, y esa anotación los seguía. El doctor Walter Sontag, médico jefe del campo durante varios periodos, representaba la cara más visible de este sistema. Era él quien firmaba muchas de las condenas. Después de la guerra, cuando fue juzgado, intentó presentarse como alguien que simplemente cumplía funciones médicas. Los testimonios de las sobrevivientes lo describían de otra manera, como un hombre que disfrutaba del poder que su bata blanca le daba sobre vidas indefensas. Lo más perturbador del sistema de clasificación no era su brutalidad explícita, era su normalidad. Los papeles tenían encabezados oficiales. Los informes seguían formatos estandarizados. Había procedimientos para todo. Una prisionera podía ser marcada para la muerte mediante un trámite administrativo tan ordinario como el que se usaba para solicitar material de oficina. Esa normalidad burocrática era lo que permitía a sus autores mirarse al espejo sin sentir que habían hecho algo extraordinariamente malo. Corrie ten Boom, escritora cristiana holandesa que fue encarcelada en Ravensbrück junto a su hermana Betsy por esconder judíos en su casa, describió esa sensación con una claridad que todavía resuena. Lo más aterrador no era el odio que veías en los ojos de algunas guardias, era la indiferencia que veías en los ojos de la mayoría, como si nosotras no fuéramos completamente reales para ellas. La deshumanización no era un subproducto del sistema, era su condición de funcionamiento. Para que la máquina de clasificar personas siguiera operando sin que sus engranajes humanos se rompieran, era necesario que las clasificadas dejaran de ser percibidas como personas. Y aún así, en medio de ese sistema diseñado para borrarlas, las mujeres encontraban maneras de reafirmar su existencia. Se decían los nombres entre ellas, se preguntaban por sus familias, se contaban recetas de comida que recordaban de sus casas. Esos gestos pequeños, aparentemente insignificantes, eran actos de resistencia contra un sistema que se empeñaba en reducirlas a un número en una planilla. La máquina clasificaba. Ellas seguían siendo personas. ¿Qué te parece más perturbador? ¿La violencia directa o la crueldad burocrática que describe este bloque? Deja tu opinión en los comentarios. La enfermería que no curaba a nadie. El Revier era el nombre que los nazis le daban a la enfermería del campo. La palabra suena casi amable. Evoca camas, vendajes, personas que se ocupan de tu dolor. En Ravensbrück, el Revier era todo lo contrario. Era el lugar donde las mujeres enfermas iban a morir, algunas veces por abandono, otras veces de manera deliberada, y en ciertos periodos era también el laboratorio donde los médicos del campo realizaban experimentos con cuerpos humanos vivos. Llegar al Revier no era una decisión fácil. Las prisioneras sabían o aprendían rápido que ingresar a la enfermería podía significar no salir de ella, y sin embargo, muchas llegaban porque sus cuerpos simplemente no les dejaban otra opción. La disentería, el tifus, la tuberculosis, el escorbuto, las infecciones por heridas sin tratar, la hipotermia. Las enfermedades circulaban por los barracones con una facilidad aterradora porque las condiciones estaban diseñadas para facilitar exactamente eso. Una prisionera que caía enferma vivía en un dilema permanente. Si se reportaba enferma, podía ir al Revier y perder su estatus de útil. Si no se reportaba, tenía que seguir trabajando con un cuerpo que se desintegraba, hasta que el colapso se volvía imposible de ocultar. Muchas elegían aguantar, y muchas murieron aguantando. Las condiciones dentro del Revier eran una crueldad añadida a la de la enfermedad. No había medicamentos suficientes, o directamente no había. Las camas, cuando existían, albergaban a 2 o 3 mujeres a la vez. El olor era insoportable. Las que podían ayudar a las demás lo hacían, pero con nada, sin vendas limpias, sin analgésicos, sin antibióticos. La medicina nazi en Ravensbrück no estaba orientada a curar a sus pacientes,
sino a gestionar su descarte. La sobreviviente francesa Germaine Tillion, etnóloga y miembro de la Resistencia, documentó sus observaciones del Revier con la precisión de quien sabe que está registrando crímenes para la historia. Describió cómo las mujeres enfermas eran inyectadas con sustancias letales cuando los médicos decidían que ya no valía la pena ocupar ese espacio con ellas. No era medicina, era administración de recursos. Nosotras éramos el recurso. Las inyecciones letales de fenol o gasolina directamente al corazón no eran exclusivas de Auschwitz. En Ravensbrück también ocurrían, aunque de manera menos sistematizada durante los primeros años. Con el tiempo, a medida que el campo se llenaba más allá de toda capacidad razonable y la guerra empezaba a ir mal para Alemania, la velocidad de esas liquidaciones médicas aumentó. El caso más documentado de asesinato sistemático en el Revier es el de los bebés. Las mujeres que llegaban embarazadas o que quedaban embarazadas en el campo, lo que en algunos casos implicaba violación por parte de guardias, eran sometidas a abortos forzados o se les permitía llegar al término del embarazo solo para que el recién nacido fuera asesinado inmediatamente. Algunas mujeres no volvían a ser las mismas después de eso. Una sobreviviente que prefirió no dar su nombre declaró décadas más tarde: «Vi cómo la enfermera tomaba al bebé apenas nacido y lo llevaba a otra habitación. La madre lo sabía. Todas lo sabíamos. Nadie decía nada porque no había nada que decir. Solo llorar». Pero el Revier también fue el espacio donde ocurrió algo que, con el tiempo, se convertiría en uno de los capítulos más documentados del campo: los experimentos médicos. A partir de 1942, un grupo de mujeres, principalmente polacas, jóvenes y sanas, fueron seleccionadas no porque estuvieran enfermas, sino precisamente porque estaban sanas. Las necesitaban así. Las necesitaban enteras para poder romperlas de manera controlada. Las llamaban conejas, en polaco króliki, en francés lapins. El apodo era una forma de deshumanización que incluso los propios experimentadores usaban sin aparente incomodidad. No eran pacientes, no eran prisioneras, eran animales de laboratorio. El profesor Karl Gebhardt, médico personal de Heinrich Himmler y presidente de la Cruz Roja Alemana durante la guerra, supervisó los experimentos desde julio de 1942. El pretexto científico era estudiar el efecto de las sulfámidas, antibióticos de la época, sobre heridas infectadas para mejorar el tratamiento de soldados alemanes heridos en el frente. La realidad era que a mujeres completamente sanas les fracturaban los huesos de las piernas deliberadamente. Les introducían fragmentos de vidrio y virutas de madera en las heridas y luego las infectaban con bacterias para observar el proceso. Todo sin anestesia, todo documentado en informes médicos con lenguaje clínico y neutro. Bogumila Jaswik tenía unos 20 años cuando fue sometida a 2 intervenciones experimentales en noviembre y diciembre de 1942. 4 cortes en los músculos del muslo. Le quedaron cicatrices permanentes y daño nervioso que la acompañó el resto de su vida. Años después de la guerra, fue fotografiada mostrando las marcas, no como exhibición del dolor, sino como evidencia, como prueba de que aquello había ocurrido. Lo que hace al Revier de Ravensbrück especialmente significativo en la historia del Holocausto es que fue uno de los pocos lugares donde los crímenes médicos fueron documentados por las propias víctimas en tiempo real. Las conejas sabían que estaban siendo usadas como cobayas y decidieron, con un coraje que resulta difícil de imaginar, convertirse también en testigos. Memorizaron nombres, fechas, procedimientos, pasaron notas entre barracones. Sabían que si sobrevivían, esa información tenía que salir del campo. La mayoría sobrevivió y cumplió su promesa. ¿Sabías de los experimentos médicos en Ravensbrück antes de este video? ¿Qué opinas sobre cómo la ciencia puede ser corrompida por la ideología? Cuéntanos en los comentarios. Cuando la bata blanca se convirtió en una amenaza, de todos los horrores que ocurrieron en Ravensbrück, los experimentos médicos representan quizás la violación más profunda de lo que entendemos por civilización. No porque fueran los más numerosos en términos de víctimas,
otros crímenes del campo mataron a mucha más gente, sino porque fueron cometidos por personas que habían jurado proteger la vida, usando el lenguaje y los instrumentos de la medicina para destruirla. El juramento hipocrático existe desde hace más de 2000 años. Primero, no hacer daño. Los médicos de Ravensbrück no solo ignoraron ese principio, lo invirtieron deliberadamente. Convirtieron el quirófano en un lugar de tortura. Convirtieron los diagnósticos en sentencias. Convirtieron a sus pacientes en material de investigación. Los experimentos comenzaron formalmente en julio de 1942. El contexto inmediato fue la muerte de Reinhard Heydrich, uno de los arquitectos del Holocausto, quien había sido herido en un atentado en Praga y murió de una infección. Himmler, furioso, quería saber si las sulfamidas podrían haberlo salvado. Gebhardt, que había tratado a Heydrich y había decidido no usar sulfamidas, necesitaba demostrar que esa decisión había sido correcta. Necesitaba datos, y decidió obtenerlos en Ravensbrück. Lo que Gebhardt y sus asistentes, los médicos Fritz Fischer, Hertha Oberhauser y otros, hicieron fue diseñar un protocolo de investigación que sobre el papel tenía la estructura formal de un estudio científico serio. Grupos de control, variables, registros sistemáticos. Esa fachada científica era importante para ellos. Se querían ver a sí mismos como investigadores, no como torturadores. La distinción, para sus víctimas, era completamente irrelevante. El procedimiento básico era el siguiente. Una mujer sana era anestesiada parcialmente o no anestesiada en absoluto, y se le realizaban incisiones profundas en las piernas. En esas incisiones se introducían sustancias infectadas, bacterias de gangrena gaseosa, tierra, astillas de madera, fragmentos de vidrio. A algunas mujeres también se les ligaban los vasos sanguíneos para simular las condiciones de una herida de guerra. Después se observaba el proceso de infección. A algunas se les daban sulfamidas, a otras el grupo de control no. Bárbara Pietrzyk tenía 16 años cuando fue operada por primera vez. Fue sometida a 5 intervenciones en 1942. La parálisis parcial de su pierna izquierda fue el resultado permanente. Murió como consecuencia de los experimentos. Era la más joven del grupo. La doctora Hertha Oberhauser, la única mujer entre los experimentadores, merece un párrafo propio porque su figura resulta especialmente perturbadora. Era una médica joven, formada, profesional. En los juicios de Nuremberg posteriores a la guerra, específicamente en el llamado juicio de los médicos, fue condenada a 20 años de prisión. Quedó en libertad en 1952, después de solo 5 años, y durante años después de su liberación, ejerció como médica de familia en una ciudad alemana, hasta que las sobrevivientes de Ravensbrück la reconocieron y presionaron para que le quitaran la licencia. Eso ocurrió en 1960. 18 años después de los experimentos, Hertha Oberhauser seguía ejerciendo la medicina. Las conejas que sobrevivieron desarrollaron una red de resistencia interna alrededor de su situación. Cuando se enteraron de que las SS planeaban eliminarlas para que no quedaran testigos, lo que ocurrió en la víspera de una selección en febrero de 1945, las demás prisioneras del campo las escondieron. 100 mujeres se turnaron para ocultar a las conejas durante los pases de lista, pasándolas de barracón en barracón, cubriéndolas con sus cuerpos, mintiéndole a las guardias sobre su paradero. Funcionó. Las conejas sobrevivieron. Y con ellas sobrevivió la evidencia. Wanda Wojtaszek-Poltawska, una de las más jóvenes del grupo, fue la que más activamente persiguió justicia después de la guerra. En 1960, cuando Oberhauser aún ejercía la medicina, fue Wanda quien organizó a las sobrevivientes para presentar testimonios. En 1975, entre 2 ciudades alemanas, se desenterró un frasco de vidrio que contenía documentos del campo que las propias prisioneras habían enterrado para preservarlos. La lista de experimentos, los nombres de las víctimas, los procedimientos, todo documentado por quienes lo sufrieron. Esas mujeres entendieron algo fundamental, que el arma más poderosa contra el crimen
era el testimonio, que si conseguían que la verdad sobreviviera, el crimen no podría borrarse por completo. Los experimentos de Ravensbrück tienen un impacto que va más allá del horror individual de cada víctima. Directamente, inspiraron la creación del Código de Nuremberg en 1947, el primer documento internacional que estableció los principios éticos del consentimiento informado en investigación médica. Las conejas, con su sufrimiento y con su testimonio, contribuyeron a construir los fundamentos de la bioética moderna. No es una compensación, no hay compensación posible, pero es una verdad que merece ser conocida. ¿Conocías el Código de Nuremberg y su conexión con los experimentos de Ravensbrück? ¿Qué reflexión te genera saber que algunas perpetradoras volvieron a ejercer la medicina después de la guerra? Las muertes que no aparecían en los registros. No todas las muertes en Ravensbrück llegaban con un proceso formal. No todas tenían registro, expediente o informe. Muchas eran simplemente eso, muertes. Ocurrían en los rincones del campo, en los pasillos de los barracones, en los patios durante los pases de lista, en la oscuridad de los calabozos del bloque de castigo. Muertes que las guardias no tenían que justificar ante nadie, porque el sistema en el que operaban no les pedía justificaciones. Dorothea Vince tenía 19 años cuando llegó a Ravensbrück como voluntaria en agosto de 1939. Al mes siguiente, le ofrecieron un puesto como Aufseherin, guardia femenina. Era una joven de familia modesta, con escasa educación formal. En el campo encontró algo que en su vida civil nunca habría tenido: poder. Y lo ejerció con una intensidad que la hizo famosa incluso entre sus compañeras guardias. Las sobrevivientes la describían con un detalle que resulta revelador. Aparecía en el Appellplatz con un látigo en la mano derecha y un pastor alemán con correa. Caminaba entre las filas de prisioneras con una sonrisa. Golpeaba, pateaba, lanzaba a su perro. Cuando alguien se atrevía a mirarla, solo mirarla, eso podía convertirse en una selección para las cámaras de gas. El silencio absoluto que se hacía cuando Vince aparecía no era respeto, era terror puro. Lo que hace a figuras como Vince tan significativas para entender Ravensbrück es que no eran excepciones. Eran el producto de un sistema de reclutamiento, formación e incentivos que transformaba a mujeres jóvenes en instrumentos de muerte. El campo sirvió como base de entrenamiento para unas 3.500 Aufseherinnen, que luego trabajaron en Ravensbrück y en otros campos. Lo que aprendían aquí lo llevaban a otros lugares. El bloque de castigo era uno de los lugares donde las ejecuciones silenciosas ocurrían con más regularidad. Las prisioneras condenadas a prisión agravada eran encerradas en celdas oscuras sin colchón ni manta, solo con un cubo. Las razones podían ser cualquier cosa: llegar tarde al pase de lista, no hacer la cama según las reglas, haber sido vista hablando con alguien de otro barracón sin permiso. Los castigos eran absolutamente desproporcionados con las infracciones porque la proporcionalidad no era el objetivo. El objetivo era el terror. Charlotte Delbo escribió sobre el bloque de castigo con una honestidad que resulta difícil de leer. No era un lugar para humanos, era donde nos convertían en animales asustados. Las que salían cambiadas de una manera que no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera. Las ejecuciones más formales, si es que puede llamarse así a algo tan infame, ocurrían de varias maneras. Los fusilamientos se intensificaron a partir de 1941. El grupo más numeroso ejecutado en Ravensbrück fue el de 200 jóvenes polacas del Ejército Nacional. Eran miembros de la resistencia, algunas muy jóvenes. Fueron fusiladas en grupos, en el patio del campo, en operaciones que las demás prisioneras escuchaban pero no podían ver. Escuchar los disparos y saber lo que significaban. Esa experiencia acumulativa, oír la muerte sin poder hacer nada, sin poder siquiera llorar en público sin arriesgarte, fue una forma de tortura psicológica que las sobrevivientes describieron repetidamente como una de las más devastadoras. Los traslados a otros centros de exterminio eran otra forma de ejecución disfrazada.
A partir de cierto momento de la guerra, las prisioneras que eran seleccionadas para traslado sabían o intuían que ese traslado no tenía vuelta. Los destinos más frecuentes eran Auschwitz, donde el proceso de exterminio era más industrial, o los centros del programa T4, donde se gaseaba a personas con discapacidad o incurables. La burocracia del traslado era minuciosa, los registros eran impecables, y al final de cada proceso administrativo había una mujer muerta. La violencia sexual, aunque mucho menos documentada por razones que tienen que ver con el estigma y el dolor de las propias víctimas, era parte integral del sistema de terror. Las prisioneras eran violadas con impunidad. Ravensbrück fue además el principal proveedor de mujeres para los burdeles forzados que los nazis establecieron en varios campos, incluyendo Mauthausen y Gusen. Las mujeres eran reclutadas con promesas falsas de mejores condiciones. La realidad era un ciclo de abuso, enfermedad y muerte prematura. Que esto esté poco documentado no significa que ocurriera poco. Significa que el dolor de las víctimas fue tan profundo y la vergüenza impuesta tan pesada que muchas eligieron llevarse esas historias a la tumba antes que tener que repetirlas. Lo que los perpetradores entendieron muy bien es que las ejecuciones silenciosas, las que no dejaban huella oficial, las que no aparecían en ningún registro, eran, en cierta manera, más eficaces que las formales, porque podían negarlas, porque sin documentación no había prueba, porque la memoria de las víctimas, si sobrevivían, siempre podía ser descartada como subjetiva o exagerada. Pero las sobrevivientes lo sabían, y contaron. Las guardias como Vince dijeron que solo cumplían órdenes. ¿Esa justificación te parece válida? ¿Dónde está el límite de la responsabilidad individual dentro de un sistema criminal? Las fábricas donde se moría produciendo. Hay una imagen que las sobrevivientes de Ravensbrück repiten con frecuencia. Una fila de mujeres caminando en la oscuridad de la madrugada hacia las fábricas, con sus uniformes de rayas, sus zuecos de madera golpeando el suelo helado. El sonido de esos zuecos en el silencio del campo antes del amanecer. Muchas describieron ese sonido como lo primero que oían cada mañana y lo último que escuchaban antes de dormirse. Un ritmo constante que marcaba el tiempo en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en algo que no era vida, pero tampoco era del todo muerte. El trabajo forzado no fue desde el principio una condena a muerte en Ravensbrück. En los primeros años del campo, el trabajo era brutal, pero, paradójicamente, ofrecía a las prisioneras una razón para seguir vivas desde la perspectiva del sistema. Producían algo que el Reich necesitaba. Esa utilidad era, en términos cínicos, una forma de protección. Mientras producías tenías cierto valor. El problema es que producir en las condiciones de Ravensbrück destruía el cuerpo a una velocidad que ninguna persona podía sostener indefinidamente. La fábrica de Siemens, inaugurada en 1940, se convirtió en el destino de trabajo más importante del campo. Para septiembre de 1942, empleaba aproximadamente al 60% de las prisioneras. Fabricaban componentes eléctricos, piezas para equipos de radio, elementos para los misiles B-2 que los nazis lanzaban contra ciudades europeas. Las mujeres que ensamblaban esas piezas con sus manos, mujeres polacas, francesas, rusas, judías de toda Europa, estaban construyendo las armas que mataban a otras personas en otros lugares. Era una crueldad añadida que no pasaba desapercibida para ellas. Los turnos eran de 12 horas, 7 días a la semana. No había descanso dominical, no había días de enfermedad reconocidos, no había consideraciones por el estado físico de cada trabajadora. Si no llegabas al ritmo de producción exigido, podías recibir una paliza. Si llegabas tarde repetidamente, acumulabas sanciones. Si la producción global del barracón no alcanzaba las cuotas, el grupo entero podía ser castigado colectivamente. El sistema estaba diseñado para hacer imposible el éxito y para que cualquier fallo individual se convirtiera en un problema colectivo, generando presión social adicional dentro de los propios grupos de prisioneras. René Lacroix, prisionera francesa, recordó cómo las capatazas de las SS
recorrían las filas de trabajo buscando a las que producían más lentamente. No decían nada, te miraban, anotaban y seguían. Pero sabías que esa anotación podía ser la última que te hacían. Fuera de las fábricas, el trabajo en el exterior era aún más destructivo. Los comandos de construcción, grupos de mujeres que construían y reparaban infraestructura del campo, trabajaban al aire libre en invierno con uniformes de verano. Cargar piedras, cavar zanjas, arrastrar carros cargados de material. Mujeres que antes de la guerra habían sido maestras, médicas, escritoras, estudiantes, ahora arrastraban los pies en el barro helado, realizando trabajos de fuerza que habrían resultado difíciles incluso para personas bien alimentadas y descansadas. Las raciones de comida hacían que todo esto fuera fisiológicamente imposible de sostener. Un desayuno de líquido oscuro que sabía a tierra. Una sopa aguada al mediodía con restos de verduras podridas. Un trozo de pan negro y duro por la noche. Esas calorías no sostenían el gasto energético de 12 horas de trabajo físico intenso. El resultado era una degradación progresiva del cuerpo, pérdida de peso, caída del cabello, sangrado de encías, heridas que no cicatrizaban, el hambre como política deliberada de exterminio lento. Rebecca Teitelbaum, judía belga que estuvo en Ravensbrück durante 17 meses, describió algo que resulta al mismo tiempo desgarrador y profundamente humano. Las mujeres del campo pasaban horas hablando de comida. Recitaban recetas en voz baja durante el trabajo. Describían comidas de sus casas con un detalle que rozaba lo obsesivo. Cocinábamos con la imaginación porque con el cuerpo no podíamos. Era una forma de seguir siendo las personas que habíamos sido. Esa práctica, hablar de comida, compartir recetas, rememorar sabores, llegó a materializarse en algo concreto. Rebecca consiguió trozos de papel robados de la fábrica de Siemens y creó un pequeño recetario cosido con alambre. Recetas de sus amigas del campo, de distintos países, de distintas tradiciones. Un archivo de identidades preservadas en el único formato que nadie les podía quitar: la memoria. El trabajo forzado en Ravensbrück tenía también una dimensión económica que pocas veces se menciona. Las prisioneras eran mano de obra que el Reich alquilaba a empresas privadas, entre ellas Siemens. La empresa pagaba al Reich por cada trabajadora. Era un negocio construido sobre esclavitud y sufrimiento humano, respaldado por contratos legales y facturas pagadas puntualmente. Siemens reconoció décadas después su participación en el trabajo forzado en campos de concentración y estableció fondos de compensación para sobrevivientes, pero solo bajo presión pública sostenida durante los años 90. El trabajo como condena a muerte en Ravensbrück no necesitaba de violencia explícita para funcionar. Necesitaba de hambre, frío, agotamiento y la certeza de que el cuerpo, tarde o temprano, cedería. Y cuando cediera, dejarías de ser útil. Y cuando dejaras de ser útil, el sistema tendría preparada la siguiente etapa para ti. ¿Te sorprende saber que empresas privadas como Siemens se beneficiaron del trabajo forzado en los campos? ¿Qué opinas sobre la responsabilidad histórica de las corporaciones? Cuando la derrota nazi se convirtió en una carrera contra los testigos, a principios de 1945, el Frente Oriental se estaba desmoronando. El Ejército Rojo avanzaba con una velocidad que los estrategas nazis no habían previsto. Bucarest había caído. Varsovia había caído. El propio Berlín comenzaba a escuchar el sonido distante de la artillería soviética en las noches despejadas. Para quienes estaban en Ravensbrück, esas noticias llegaban en fragmentos, un susurro de una nueva llegada, una palabra captada durante el trabajo, la expresión nerviosa de una guardia, y se transmitían de barracón en barracón como agua que se cuela por las grietas. Las prisioneras que llevaban años en el campo habían aprendido a leer el estado de ánimo de las guardias como un barómetro de la situación exterior. Cuando las SS estaban tensas, algo importante estaba pasando. Cuando empezaron a quemar papeles, algo importante estaba terminando. Fue en ese contexto de derrota inminente cuando los nazis tomaron la decisión
que quizás revela mejor que cualquier otra cosa su naturaleza criminal. En lugar de detener las matanzas, las aceleraron. Si iban a perder la guerra, al menos intentarían borrar las pruebas. Y las pruebas más peligrosas no eran los documentos, que podían quemarse, sino las personas, las sobrevivientes que podían testificar. La cámara de gas de Ravensbrück fue construida a finales de enero de 1945. Era pequeña comparada con las instalaciones de Auschwitz, improvisada, levantada en una barraca junto al crematorio, pero funcionaba. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas allí. Mujeres que habían sobrevivido años de campo, que habían resistido el trabajo forzado, el hambre, el frío, los experimentos, la violencia constante. Asesinadas en las semanas finales de una guerra ya perdida. Un guardia de las SS que testificó después de la guerra describió el proceso con una frialdad que resulta insoportable. La cámara se construyó en pocas semanas. Era primitiva pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. Lo dijo como si hablara de la capacidad de producción de una máquina, como si eso fuera lo que eran para él. Una máquina. Las elecciones de enero y febrero de 1945 tenían una lógica perversa pero coherente. No se seleccionaba solo a las enfermas o a las que ya no podían trabajar. También se seleccionaba a las que estaban demasiado bien, a las que recordaban demasiado, a las que habían estado en el campo el tiempo suficiente para saber exactamente qué había ocurrido allí. Las conejas, por ejemplo, fueron específicamente señaladas para eliminación en esas semanas. Eran testigos directas de los experimentos médicos, y los nazis sabían que si sobrevivían, sus testimonios serían devastadores en cualquier tribunal. Lo que ocurrió entonces fue uno de los actos colectivos de solidaridad más extraordinarios de toda la historia del campo. Cuando las conejas se enteraron de que serían buscadas en el pase de lista del día siguiente, las demás prisioneras organizaron su ocultamiento. Durante semanas, casi 100 mujeres se turnaron para esconder a las conejas en distintos barracones, cubriéndolas durante los recuentos, haciéndolas pasar por otras, mintiendo a las guardias con una calma que debía costarles una cantidad inimaginable de esfuerzo interno. Y funcionó. Las conejas sobrevivieron a las elecciones de 1945. La Cruz Roja Internacional, consciente de lo que estaba ocurriendo, inició negociaciones con Himmler en las semanas finales de la guerra. A través de intermediarios suecos y suizos, consiguieron la liberación de un número significativo de prisioneras antes del colapso final. Unas 7.500 mujeres fueron evacuadas en autobuses blancos de la Cruz Roja hacia Suecia, Suiza y Francia entre marzo y abril de 1945. Fue una operación de rescate extraordinaria en medio del caos de los últimos días de la guerra. Pero la decisión de quién iba en esos autobuses tenía también su propia jerarquía perversa. En un primer momento, Himmler priorizó a las prisioneras de países occidentales, francesas, belgas, holandesas, escandinavas, y a las presas alemanas. Las polacas, las rusas, las judías quedaron en su mayoría fuera de esas primeras evacuaciones. Era un intento final de comprar algo de benevolencia de los aliados occidentales a expensas de las mujeres que el régimen había considerado menos valiosas durante toda la guerra. Algunas de esas mujeres que quedaron atrás todavía estaban siendo asesinadas cuando los soldados soviéticos llegaron al campo el 30 de abril de 1945. La selección final de 1945 tiene una enseñanza que trasciende el contexto específico de Ravensbrück. Muestra que los regímenes criminales, cuando se sienten acorralados, no se vuelven menos peligrosos, sino más. La desesperación no genera arrepentimiento en quien no tiene conciencia que arrepentir. Genera una aceleración de los crímenes, una carrera contra el tiempo para destruir pruebas, para eliminar testigos, para borrar lo que no puede ser borrado. No lo lograron. Las testigos sobrevivieron. Sabiendo que las matanzas se aceleraron cuando los nazis sabían que iban a perder, ¿qué nos dice eso
sobre la naturaleza de los regímenes totalitarios. Comparte tu reflexión. El último crimen de un régimen agonizante. La guerra estaba perdida. Todos lo sabían. Los soldados del Ejército Rojo estaban a menos de 100 kilómetros. El sonido de los cañones no era ya algo que se imaginaba o que se rumoreaba, se escuchaba. Y sin embargo, el 27 de abril de 1945, el comandante Fritz Suren ordenó que las más de 20.000 prisioneras restantes de Ravensbrück comenzaran a marchar. ¿Hacia dónde? Nadie lo sabía con certeza. Hacia el noroeste, lejos de los soviéticos, sin destino claro, sin suministros adecuados, sin ninguna lógica, que no fuera la de seguir ejerciendo control sobre unas mujeres a las que el Reich ya no podía sacar ningún beneficio práctico, pero a las que tampoco quería dejar libres para que contaran lo que habían visto. Las marchas de la muerte de Ravensbrück comenzaron con mujeres que llevaban años de privaciones acumuladas, cuerpos debilitados por el hambre crónica, por enfermedades sin tratar, por años de trabajo agotador. Mujeres que en muchos casos apenas podían mantenerse en pie, forzadas ahora a caminar cientos de kilómetros por carreteras de un país en colapso, a finales de abril, con el frío todavía presente en las noches. Las que caían eran ejecutadas en el lugar. Los guardias disparaban a las mujeres que se detenían, que se torcían un tobillo, que perdían el equilibrio por debilidad. Los cuerpos quedaban en las cunetas de las carreteras, marcando el camino como una línea de señales trágicas. Las que seguían marchando tenían que pasar por encima de ellas o a su lado, sabiendo que el próximo tropiezo podía ser el último. Una sobreviviente de la marcha, cuyo nombre completo no queda registrado en muchos archivos, declaró años después: «Caminamos durante días sin comida, solo con la ropa que llevábamos puesta. Las mujeres caían cada pocos metros. Los guardias las ejecutaban donde caían y nos obligaban a seguir caminando sobre los cadáveres». No lo dijo con dramatismo. Lo dijo con la calma de quien ha procesado algo tan enorme que ya no puede sorprenderle nada. La crueldad específica de las marchas de la muerte radica en su inutilidad total desde cualquier perspectiva que no sea la del sadismo puro. No había objetivo militar que cumplir. No había destino productivo al que llevar a esas mujeres. La guerra estaba terminada en todos los sentidos prácticos. Seguir matando no tenía ninguna función estratégica. Era la inercia de un sistema de muerte que no sabía cómo detenerse, operado por personas que se habían acostumbrado tanto a tener poder sobre vidas ajenas que no concebían soltarlo, aunque ya no tuviera ningún sentido. Las marchas también revelaron algo sobre los últimos días de la cadena de mando nazi. Los guardias que acompañaban las columnas estaban asustados. Sabían que iban a perder y que podrían tener que rendir cuentas. Algunos se mostraban más brutales que nunca, como si intentaran afirmar hasta el último momento una autoridad que se desintegraba. Otros comenzaban a dudar, a mirar hacia los costados, a preguntarse cómo iban a presentar lo que habían hecho ante el mundo que se avecinaba. Algunos simplemente abandonaron sus puestos y desaparecieron en la confusión del colapso alemán. Las mujeres que marchaban también cambiaban en esos días. El terror extremo y la proximidad de la libertad, que se podía oler en el aire, en el ruido de los frentes, en la actitud nerviosa de los guardias, generaba una mezcla extraña de agotamiento absoluto y algo que se parecía a una energía que nadie había sentido en años. Algunas describieron esos últimos kilómetros como los más difíciles y al mismo tiempo los más cargados de significado de toda su experiencia en el campo. Wanda Wojtasik-Poltawska, una de las conejas polacas que había sobrevivido a los experimentos y a las selecciones de 1945, estaba entre las que marcharon. Recordó décadas después: «En algún punto del camino, me di cuenta de que los guardias tenían tanto miedo como nosotras. Ese descubrimiento me cambió algo por dentro. Ya no eran dioses, eran cobardes que sabían que lo que habían hecho era un crimen». Esa lucidez, ver a sus captores como lo que eran en el momento en que el poder empezaba a escapárseles, fue un tipo de liberación
que ocurrió antes de que llegara la liberación física. No todas llegaron al final de la marcha con vida. De las 20.000 aproximadas que partieron, miles murieron en el camino. Algunas de agotamiento, muchas ejecutadas, otras por enfermedad, por deshidratación, por el frío de las noches de abril en ese paisaje de guerra y derrota. Las que sobrevivieron llegaron al final de las marchas en un estado que los médicos militares aliados que las recibieron encontraron difícil de describir en sus informes. No era solo desnutrición extrema, era un agotamiento que iba más allá de lo físico, una especie de vaciamiento que hacía que incluso la noticia de la libertad tardara días en volverse real. La libertad era verdadera, pero el cuerpo tarda en creerlo. Las marchas de la muerte continuaron incluso cuando la guerra ya estaba perdida. ¿Qué dice eso sobre quienes las ordenaron? ¿Puede haber justicia real para crímenes de esta escala? La resistencia que el campo no pudo destruir. Hay una pregunta que aparece inevitablemente cuando se estudia la historia de Ravensbrück. ¿Cómo sobrevivió alguien en ese lugar? No en términos físicos, aunque eso es ya de por sí casi milagroso, sino en términos humanos. ¿Cómo se mantiene intacta la capacidad de relacionarse con otros, de sentir afecto, de preservar la propia identidad, en un sistema diseñado específicamente para destruir todo eso? La respuesta está en las redes de solidaridad que las prisioneras construyeron dentro de los muros del campo. Redes que no eran visibles para las guardias, que no tenían estructura formal, que no aparecían en ningún registro, pero que eran tan reales y tan eficaces que salvaron vidas de maneras que ningún individuo aislado habría podido lograr. Las mujeres compartían comida. No es una frase trivial. En un lugar donde el hambre era un arma deliberada del sistema, compartir comida significaba ceder algo de lo que necesitabas para sobrevivir en favor de otra persona. Significaba calcular que la supervivencia colectiva era más importante que el beneficio individual. Era un acto económico, moral y político al mismo tiempo. Compartían también información. Las noticias del exterior llegaban por canales improbables. Nuevas prisioneras, palabras captadas entre guardias, fragmentos de periódicos encontrados en la fábrica. Y se transmitían con cuidado, en voz baja, con sistemas de alerta para evitar ser escuchadas. Saber que la guerra avanzaba, que había resistencia en otros lugares, que el mundo exterior no había olvidado completamente que existían. Esa información tenía un valor que iba mucho más allá de lo informativo. Era una forma de mantenerse conectadas a algo más grande que el campo. Las mujeres polacas organizaron clases secretas. Maestras que antes de la guerra habían ejercido en escuelas normales se convertían en educadoras clandestinas durante los descansos del trabajo, usando el suelo de tierra como pizarra y trozos de carbón como tiza. Historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas. La educación como acto de resistencia cultural, como declaración de que la vida intelectual no se rendía aunque el cuerpo estuviera encadenado. Un profesor polaco que sobrevivió y testificó después de la guerra lo dijo con una claridad que resulta imposible olvidar. Enseñábamos en voz baja durante los descansos del trabajo. Era nuestra manera de decirles a los nazis: pueden detener nuestros cuerpos, pero nunca podrán detener nuestras mentes. Las testigos de Jehová de Ravensbrück merecen una mención especial porque su forma de resistencia fue quizás la más radical de todas. Podían salir del campo en cualquier momento. Solo tenían que firmar un documento renunciando a su fe. Ninguna lo hizo. Se negaron a trabajar en la producción de armas, incluso sabiendo que eso significaba castigos graves. Cantaban himnos en los barracones como actos de declaración espiritual. Una carta sacada clandestinamente del campo decía: pueden quebrarnos el cuerpo, pero nuestra fe permanece intacta. Cada oración es un acto de rebelión. Cada himno es una declaración de que el amor es más fuerte que el odio. La solidaridad tomó también formas que tienen una belleza casi imposible de articular dado el contexto. Las mujeres que habían perdido a sus hijos, ya fuera porque murieron antes de la deportación o porque fueron asesinados en el campo, se convertían en madres adoptivas de otras prisioneras más jóvenes.
Fabricaban muñecas de trapo con retazos de tela, contaban cuentos de noche, compartían sus mínimas raciones con las más pequeñas o las más débiles. Era la maternidad como filosofía de vida, como respuesta a un sistema que lo había destruido todo. La sobreviviente Corrie ten Boom, que fue encarcelada junto a su hermana Betsy por esconder judíos en su casa de Harlem, escribió después de la guerra: las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus hijas. Era su manera de mantener viva la maternidad que intentaron robarnos. Betsy ten Boom murió en Ravensbrück en diciembre de 1944. Corrie sobrevivió y dedicó el resto de su vida a hablar de lo que había vivido. Su libro, El escondite, se convirtió en uno de los testimonios más leídos del Holocausto. En él, escribió algo que sintetiza la experiencia de muchas sobrevivientes. No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo todavía. No todo el mundo comparte esa fe, pero todas las sobrevivientes de Ravensbrück compartían algo que esas palabras intentan capturar: la certeza de que existía algo en el interior humano que el campo no había podido destruir del todo. Charlotte Delbo, escritora francesa de la Resistencia, lo expresó de otra manera igualmente poderosa. Ella y sus compañeras recitaban a Baudelaire mientras cargaban piedras, discutían sobre Sartre durante los pases de lista, reconstruían de memoria obras de teatro que habían visto en París. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no ha muerto. Esas formas de resistencia, el cuidado mutuo, la educación clandestina, la fe, el arte, el humor negro que aparece en los testimonios de muchas sobrevivientes como una herramienta de supervivencia psicológica, son la prueba de que el proyecto nazi de deshumanización total fracasó. No en términos de sus víctimas, que fueron muchas, demasiadas, sino en términos de su objetivo último: convertir a los seres humanos en nada más que cuerpos productivos o, cuando dejaban de producir, en materia desechable. Las mujeres de Ravensbrück siguieron siendo personas. Eso es lo que el campo no pudo destruir. ¿Cuál de estas formas de resistencia te parece más poderosa? ¿La solidaridad material, la resistencia intelectual o la fe espiritual? ¿Por qué? El testimonio como acto de justicia y memoria permanente. El 30 de abril de 1945, a las 9 de la mañana, un tanque soviético T-34 apareció en el camino que conducía a Ravensbrück. El teniente coronel Georgi Elizabetsky, que comandaba esa unidad, recordó décadas después lo que vio cuando las puertas del campo se abrieron. Mujeres esqueléticas con uniformes de rayas, mirando al tanque con una mezcla de terror y esperanza que le resultó difícil de describir. Pensamos que eran fantasmas, dijo. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Las guardias y los oficiales habían huido durante la noche. Fritz Suren, el último comandante, escapó en automóvil con algunos de sus hombres. Lo capturaron semanas después y fue ejecutado en 1950. Pero en ese momento de la liberación, el campo había quedado en silencio, abandonado por quienes lo habían operado durante 6 años, dejando atrás unas 2000 mujeres demasiado enfermas para marchar. Lo primero que muchas sobrevivientes sintieron al ver a los soldados soviéticos no fue alegría, fue miedo. Años de condicionamiento, la certeza de que cualquier guardia podía hacerte daño en cualquier momento, no desaparecen con un tanque en la puerta. Selma van de Per, judía holandesa que había sobrevivido con una identidad falsa, testificó: cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era verdaderamente libre, que ya nadie me iba a golpear ni matar. Esa dificultad para creer en la libertad es uno de los detalles más humanos y más devastadores de los testimonios de las sobrevivientes de Ravensbrück. El trauma no tiene un interruptor. No se apaga cuando la causa física del peligro desaparece. Muchas de esas mujeres llevaron el campo consigo durante décadas, en sus sueños, en su dificultad para tocar a otros, en su incapacidad para comer sin angustia, en el modo en que reaccionaban ante ciertos sonidos o ciertos olores.
Algunas nunca se recuperaron. Llegaron al mundo exterior y descubrieron que sus familias habían sido asesinadas, que sus hogares ya no existían, que el mundo que habían dejado hacía años había cambiado irreconociblemente. La liberación era real y al mismo tiempo era el comienzo de una nueva forma de pérdida. Y sin embargo, muchas de esas mujeres tomaron una decisión que define su legado más que cualquier otra cosa. Decidieron hablar. Sabiendo que nadie iba a creerles del todo, sabiendo que los relatos de lo que habían vivido sonaban tan extremos que muchos preferían descartarlos como exageración o propaganda, decidieron contar lo que habían visto, una y otra vez, en tribunales, en libros, en entrevistas, en conversaciones con hijos y nietos, en declaraciones ante comisiones históricas. Germaine Tillion, la etnóloga francesa, empezó a tomar notas sobre las operaciones del campo mientras aún estaba prisionera. Escondió esos apuntes. Cuando fue liberada, los convirtió en investigación formal. Su trabajo se convirtió en una de las fuentes históricas más rigurosas sobre Ravensbrück. Corrie ten Boom escribió El escondite y pasó décadas viajando por el mundo para dar conferencias sobre perdón y memoria. Charlotte Delbo publicó una trilogía, Auschwitz y después, que se considera una obra maestra de la literatura testimonial del siglo XX. Wanda Wojtaszek-Poltawska persiguió activamente a los responsables de los experimentos médicos, hasta que el último de los médicos identificados perdió su licencia. Esas mujeres entendieron algo que sus captores no habían previsto, que el testimonio es más difícil de destruir que cualquier estructura física, que mientras haya una persona dispuesta a hablar y otra dispuesta a escuchar, la verdad no puede ser borrada del todo. La historia de Ravensbrück tiene también una dimensión de justicia incompleta que es necesario nombrar. Los juicios de Ravensbrück, celebrados entre 1946 y 1948, juzgaron a 16 personas. 7 fueron condenadas a muerte. Fue un comienzo. Pero cientos de guardias y funcionarios del campo nunca comparecieron ante ningún tribunal. Volvieron a sus vidas ordinarias en la Alemania de posguerra, en ciudades donde los vecinos sabían o sospechaban, pero preferían no preguntar. Vivieron vidas largas y normales, mientras las mujeres que habían torturado intentaban reconstruir las suyas. Esa asimetría entre el horror de lo que ocurrió y la escasez de la justicia que lo siguió es una de las razones por las que la memoria activa de lugares como Ravensbrück sigue siendo tan necesaria, no como ejercicio de resentimiento histórico, sino como compromiso con la verdad, como reconocimiento de que hubo personas reales que sufrieron daños reales a manos de personas reales que en su mayoría no rindieron cuentas. El Memorial de Ravensbrück, inaugurado en 1993, recibe hoy miles de visitantes cada año. Tardó casi 50 años en existir, y cuando finalmente se inauguró quedaban pocas sobrevivientes que pudieran asistir. Eso dice algo importante sobre la relación entre memoria y tiempo. Si esperamos demasiado, la posibilidad de honrar adecuadamente a las víctimas se va cerrando lentamente. Hoy quedan poquísimas sobrevivientes. Tienen más de 90 años. Sus voces se van silenciando una a una. Pronto, y este es un hecho que hay que mirar de frente, ya no habrá nadie vivo que pueda decir «yo estaba allí». La memoria pasará completamente a manos de quienes no vivieron esos hechos, pero eligen recordarlos. Esa elección, recordar lo que no viviste pero que forma parte de la historia humana compartida, es lo que convierte la memoria en algo más que nostalgia. Es lo que la convierte en responsabilidad. Ravensbrück nos dice que el mal no siempre llega con música ominosa y uniformes que gritan su propia maldad. Llega con planillas, con procedimientos, con personas normales que deciden que las órdenes son más importantes que la conciencia, que las flores en el andén pueden ocultar cámaras de gas, que el silencio de los vecinos es también una forma de complicidad y que la única respuesta duradera a todo eso es precisamente lo que estás haciendo ahora, escuchar, aprender y llevar esta historia contigo. Lo que acabas de ver en Ravensbrück, las clasificaciones, los experimentos, las mujeres marcadas como inservibles y ejecutadas en silencio,
no fue el único lugar donde el nazismo convirtió el sufrimiento humano en sistema. En la pantalla aparece ahora dentro de Mauthausen, el campo austriaco, donde los prisioneros eran obligados a subir 186 escalones cargando bloques de piedra de hasta 50 kilos bajo los golpes de las guardias hasta caer. Una escalera que tenía nombre, la escalera de la muerte. Si Ravensbrück te impactó, Mauthausen te va a mostrar otra dimensión del mismo horror. No cambies de pantalla.